Hola amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hacer un breve recorrido por cada uno de los municipios del departamento de Boyacá, República de Colombia. Vamos a presentar 3 fotos de cada municipio y una descripción muy breve de cada uno de ellos. Sean bienvenidos y arrancamos con el video. Almeida pertenece a la provincia de Oriente. Está ubicada a 125 kilómetros de Tunja y tiene un clima templado. Tiene una superficie de 58 kilómetros y su gentilicio es almeiduno. Aquitania pertenece a la provincia de Sogamuxi. Tiene una superficie de 943 kilómetros, 100 kilómetros a Tunja y 16.000 habitantes. Arcabuco, provincia de Ricaurte, 34 kilómetros a la ciudad de Tunja, 6.000 habitantes. Gentilicio arcabuqueño. Superficie 155 kilómetros. Betéitiva, provincia de Valderrama, 123 kilómetros de superficie, 110 kilómetros a Tunja, 2.200 habitantes. Gentilicio betoyano. Boavita, provincia del Norte, 159 kilómetros de superficie, 7.200 habitantes, 184 kilómetros a Tunja. Gentilicio boavitano. Belén, provincia del Tundama, 284 kilómetros de superficie, 7.400 habitantes, distancia a Tunja 75 kilómetros, gentilicio belemita. Berbeo, provincia de Lengupá, 62 kilómetros de superficie, 2.000 habitantes, 104 kilómetros a Tunja, gentilicio berberiano. Briceño, provincia de Occidente, área 64 kilómetros, habitantes 2.700, gentilicio briceñense, distancia a Tunja 150 kilómetros. Buenavista, provincia de Occidente, 6.000 habitantes, 125 kilómetros de superficie y 115 kilómetros de distancia a Tunja. Gentilicio buenavistense. Boyacá, 48 kilómetros de superficie, 4.500 habitantes, 15 kilómetros de Tunja, provincia de Márquez. Gentilicio boyacense. Busbanzá, provincia del Tundama, 22,5 kilómetros de superficie, el municipio más pequeño de Boyacá. Distancia a Tunja 80 kilómetros, habitantes 1.200, gentilicio busbanceño. Cómbita, provincia Centro, 15.000 habitantes, 149 kilómetros de superficie, distancia a Tunja 8 kilómetros, gentilicio convitense. Corrales, provincia del Tundama, 2.300 habitantes, 61 kilómetros de superficie, 94 kilómetros a Tunja, gentilicio corraleño. Cobarachía, provincia del Norte, 2.300 habitantes, 103 kilómetros de superficie y 208 a Tunja, gentilicio cobarachense. Cucaita, provincia Centro, 4.800 habitantes, 44 kilómetros de superficie, 20 kilómetros a Tunja, gentilicio cucaitense. Cuitiba, provincia de Sogamuxi, 2.000 habitantes, 43 kilómetros de superficie, 85 kilómetros a Tunja, gentilicio cuitibense. Campo Hermoso, provincia de Lengupá, 4.000 habitantes,
302 kilómetros de superficie, 132 kilómetros a Tunja. Gentilicio campohermoseño. Cuenta con un corregimiento que se llama Los Cedros. Ciénega, provincia de Márquez, 5.000 habitantes, 73 kilómetros de superficie y 27 kilómetros a Tunja. Caldas, provincia de Occidente, 84 kilómetros de superficie, 3.700 habitantes, 82 kilómetros a Tunja. Gentilicio caldense. Cubará, distrito fronterizo con Venezuela, superficie 1.650 kilómetros, el segundo municipio más grande de Boyacá, 7.000 habitantes, 390 metros sobre el nivel del mar, a 562 kilómetros por carretera desde Tunja. Ubicado al otro lado de la Sierra Nevada del Cocuy, es denominado la Espalda de Boyacá. Gentilicio cubareño o cubarense. Coper, provincia de Occidente, 4.000 habitantes, 202 kilómetros de superficie, 133 kilómetros a Tunja. Gentilicio copereño. Serinza, provincia del Tundama, 62 kilómetros cuadrados, 78 kilómetros a Tunja, 4.000 habitantes. Gentilicio serinzano. Chiquinquirá, capital de la provincia de Occidente, 73.000 habitantes, 133 kilómetros de superficie, 73 a Tunja. Gentilicio chiquinquireño. Chinavita, provincia de Neira, 3.600 habitantes, 148 kilómetros de superficie, 67 kilómetros a Tunja. Gentilicio chinavitense. Chiquiza, provincia Centro, 5.600 habitantes, 120 kilómetros de superficie, 24 kilómetros a Tunja. Gentilicio chiquicense. Chivatá, provincia Centro, 6.200 habitantes, 56 kilómetros de superficie, 6 kilómetros a Tunja. Gentilicio chivatense. Área metropolitana de Tunja. Chibor, provincia de Oriente, 2.200 habitantes, 109 kilómetros de superficie y 215 a Tunja. Gentilicio chiborense. Chitaraque, provincia de Ricaurte, 7.000 habitantes, 158 kilómetros de superficie y 105 a Tunja. Gentilicio chitaraqueño. Chiscas, provincia de Gutiérrez, 659 kilómetros de superficie, 5.200 habitantes, distancia a Tunja 252 kilómetros. Gentilicio chiscano. Chita, provincia de Valderrama, 190 kilómetros de Tunja, 748 kilómetros de superficie, 10.000 habitantes. Gentilicio chitano. Duitama, capital de la provincia del Tundama, 115.000 habitantes, 267 kilómetros de superficie, 50 a Tunja. Gentilicio duitamense. El Cocuy, capital de la provincia de Gutiérrez, 253 kilómetros de superficie y 251 a Tunja. 6.000 habitantes. Gentilicio cocuyano. El Espino, provincia de Gutiérrez, 70 kilómetros de superficie, 4.500 habitantes, 238 kilómetros a Tunja. Gentilicio espinense. Firavitoba, provincia de Sugamuxi, 110 kilómetros de superficie,
77 kilómetros a Tunja. 6.000 habitantes. Gentilicio firavitovense. Floresta, provincia del Tundama, 85 kilómetros cuadrados, 4.600 habitantes, 83 kilómetros a Tunja y gentilicio florestano. Gachantibá, provincia de Ricaurte, 66 kilómetros de superficie, 2.700 habitantes, 57 kilómetros a Tunja, gentilicio gachantibense. Guateque, capital de la provincia de Oriente, 10.000 habitantes, 36 kilómetros cuadrados de superficie, 125 kilómetros a Tunja. Gentilicio guatecano. Guayatá, provincia de Oriente, 5.500 habitantes, 112 kilómetros de superficie, 135 kilómetros a Tunja. Gentilicio guayatuno. Gamesa, provincia de Sugamuxi, 5.000 habitantes, 98 kilómetros a Tunja, 88 kilómetros de superficie, gentilicio gamesense. Garagoa, capital de la provincia de Neira, 18.000 habitantes, 192 kilómetros de superficie, 82 kilómetros a Tunja, gentilicio garagoense. Huicán, provincia de Gutiérrez, 934 kilómetros de superficie, 7.000 habitantes, 255 kilómetros a Tunja, gentilicio huicanense. Guacamayas, provincia de Gutiérrez, 60 kilómetros cuadrados, 2.000 habitantes, 223 kilómetros a Tunja, gentilicio guacamayero. Iza, provincia de Sugamuxi, 34 kilómetros cuadrados, 2.500 habitantes, distancia a Tunja 90 kilómetros, gentilicio izano. Genesano, provincia de Márquez, 59 kilómetros cuadrados, 8.000 habitantes, 30 kilómetros a Tunja, gentilicio genesanense. Jericó, provincia de Valderrama, 179 kilómetros cuadrados, 158 kilómetros a Tunja, 4.200 habitantes, el municipio más alto de Boyacá, gentilicio jericoense. La Capilla, provincia de Oriente, 58 kilómetros cuadrados, 2.700 habitantes, 92 kilómetros a Tunja, gentilicio capillense. La Victoria, provincia de Occidente, 110 kilómetros cuadrados, 210 kilómetros a Tunja, 1.800 habitantes, gentilicio victoriano. La Ubita, provincia del Norte, 151 kilómetros cuadrados, 2.700 habitantes, 190 kilómetros a Tunja, gentilicio ubitano. Labranza Grande, capital de la provincia de La Libertad, 626 kilómetros cuadrados, 5.200 habitantes, 210 kilómetros a Tunja, gentilicio labrancero. Macanal, provincia de Neira, 200 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, 105 kilómetros a Tunja, gentilicio macanalense. Maripí, provincia de Occidente, 120 kilómetros a Tunja, 8.000 habitantes, 112 kilómetros de superficie, gentilicio maripense.
Mongua, provincia de Sogamuxi, 366 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, 99 kilómetros a Tunja, gentilicio monguano. Moniquirá, provincia de Ricaurte, 220 kilómetros cuadrados, 56 kilómetros a Tunja, 23.000 habitantes, gentilicio moniquireño. Monguí, provincia de Sogamuxi, 81 kilómetros cuadrados, 5.200 habitantes, distancia a Tunja 97 kilómetros, gentilicio monguiseño. Miraflores, capital de la provincia de Lengupá, 258 kilómetros cuadrados, 84 kilómetros a Tunja, 13.000 habitantes, gentilicio mirafloreño. Muso, provincia de Occidente, 147 kilómetros cuadrados, 9.500 habitantes, 184 kilómetros a Tunja, gentilicio museño. Motavita, provincia Centro, 8.200 habitantes, 8,5 kilómetros a Tunja, 62 kilómetros cuadrados de superficie, gentilicio motavitense. Nopsa, provincia de Sogamuxi, 17.000 habitantes, 56 kilómetros cuadrados, distancia a Tunja 60 kilómetros, gentilicio nopsano. Nuevo Colón, provincia de Márquez, 51 kilómetros cuadrados, 7.000 habitantes, distancia a Tunja 34 kilómetros, gentilicio nuevo colosense. Oicatá, provincia Centro, 59 kilómetros cuadrados, 6 kilómetros de distancia a Tunja, 3.000 habitantes, gentilicio oicatense. Otanche, provincia de Occidente, 512 kilómetros cuadrados, 11.000 habitantes, 170 kilómetros a Tunja, gentilicio otachense. Puerto Boyacá, zona de manejo especial, municipio más grande de Boyacá, el petrolero y el más bajo sobre el nivel del mar. Superficie 1.472 kilómetros, altura sobre el nivel del mar 145 metros, 60.000 habitantes, 375 kilómetros a Tunja. Gentilicio puertoboyacense. Paz de Río, provincia de Valderrama, 116 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, 107 kilómetros a Tunja. Gentilicio pazderricense. Paipa, provincia del Tundama, 306 kilómetros cuadrados de superficie, 32.000 habitantes, 40 kilómetros a Tunja. Gentilicio paipano. Pauna, provincia de Occidente, 259 kilómetros de superficie, 120 kilómetros a Tunja, 11.000 habitantes, gentilicio paunense. Páez, provincia de Lengupá, 443 kilómetros de superficie, 170 kilómetros a Tunja, 3.000 habitantes, gentilicio paense. Pajarito, provincia de La Libertad, 322 kilómetros de superficie, 180 kilómetros a Tunja, 2.000 habitantes, gentilicio pajariteño. Pesca, provincia de Sogamuxi, 282 kilómetros de superficie,
110 kilómetros a Tunja, 8.500 habitantes, gentilicio pescano. Pisba, provincia de La Libertad, 470 kilómetros de superficie, 230 kilómetros de Tunja, 2.000 habitantes, gentilicio pisbano. Paya, provincia de La Libertad, 436 kilómetros de superficie, 2.700 habitantes, 255 kilómetros a Tunja, gentilicio payense. Pachavita, provincia de Neira, 68 kilómetros de superficie, 3.000 habitantes, distancia a Tunja 76 kilómetros, gentilicio pachavitano. Panqueva, provincia de Gutiérrez, 42 kilómetros de superficie, 1.700 habitantes, distancia a Tunja 236 kilómetros, gentilicio panquevano. Quipama, provincia de Occidente, 182 kilómetros cuadrados de superficie, 170 kilómetros a Tunja, 8.000 habitantes, gentilicio quipamense. Rondón, provincia de Márquez, 158 kilómetros cuadrados, 3.000 habitantes, 62 kilómetros a Tunja, gentilicio rondonense. Ráquira, provincia de Ricaurte, 14.000 habitantes, 233 kilómetros de superficie, 60 kilómetros a Tunja, gentilicio raquireño. Ramiriquí, capital de la provincia de Márquez, 147 kilómetros de superficie, 11.000 habitantes, 27 kilómetros a Tunja, gentilicio ramiriquense. Saboyá, provincia de Occidente, 247 kilómetros de superficie, 83 kilómetros a Tunja, 13.000 habitantes, gentilicio saboyuno. Sáchica, provincia de Ricaurte, 63 kilómetros cuadrados, 32 kilómetros a Tunja, 4.000 habitantes, gentilicio sachiquense. Santana, provincia de Ricaurte, 67 kilómetros cuadrados de superficie, 8.000 habitantes, distancia a Tunja 93 kilómetros, gentilicio santanense. Santa Sofía, provincia de Ricaurte, 3.000 habitantes, 78 kilómetros de superficie y 77 kilómetros a Tunja, gentilicio sofileño. Santa Rosa de Viterbo, provincia del Tundama, 107 kilómetros de superficie, 65 kilómetros a Tunja, 14.000 habitantes, gentilicio santarroceño. San Pablo de Borbur, provincia de Occidente, 194 kilómetros de superficie, 215 kilómetros a Tunja, 11.000 habitantes, gentilicio borburense. San Miguel de Sema, provincia de Occidente, 5.000 habitantes, 90 kilómetros de superficie, 88 kilómetros a Tunja, gentilicio sanmiguelense. San Eduardo, provincia de Lengupá, 110 kilómetros de superficie, 2.000 habitantes, 123 kilómetros a Tunja, gentilicio saneduardense. San José de Pare, provincia de Ricaurte, 74 kilómetros de superficie, 5.500 habitantes,
85 kilómetros a Tunja, gentilicio pareño. San Luis de Gaceno, provincia de Neira, 459 kilómetros de superficie, 5.400 habitantes, 135 kilómetros a Tunja, gentilicio sanluiseño. Santa María, provincia de Neira, 4.800 habitantes, 327 kilómetros de superficie, 115 kilómetros a Tunja, gentilicio santamariense. San Mateo, provincia del Norte, 131 kilómetros cuadrados, 3.800 habitantes, 210 kilómetros a Tunja, gentilicio sanmatense. Sotaquirá, provincia Centro, 289 kilómetros de superficie, 8.000 habitantes, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio sotaquireño. Socha, capital de la provincia de Valderrama, 151 kilómetros cuadrados, 7.500 habitantes, 120 kilómetros a Tunja, gentilicio sochano. Socotá, provincia de Valderrama, 10.000 habitantes, 600 kilómetros de superficie, 135 kilómetros a Tunja, gentilicio socotense. Sativasur, provincia del Norte, 81 kilómetros de superficie, 1.400 habitantes, 132 kilómetros a Tunja, gentilicio sativasureño. Sativa Norte, provincia de Norte, 184 kilómetros de superficie, 2.500 habitantes, 140 kilómetros a Tunja, gentilicio sativanorteño. Samacá, provincia Centro, 173 kilómetros de superficie, 21.000 habitantes, 30 kilómetros a Tunja, gentilicio samaquense. Soatá, capital de la provincia del Norte, 136 kilómetros cuadrados, 7.500 habitantes, 160 kilómetros a Tunja, gentilicio soatense. Sogamoso, capital de la provincia de Sogamuxi, 209 kilómetros de superficie, 115.000 habitantes, 70 kilómetros a Tunja, gentilicio sogamoseño. Somondoco, provincia del Oriente, 59 kilómetros de superficie, 132 kilómetros a Tunja, 3.800 habitantes, gentilicio somondocano. Sora, provincia Centro, 3.200 habitantes, 42 kilómetros de superficie, 20 kilómetros a Tunja, gentilicio sorano. Soracá, provincia Centro, 57 kilómetros de superficie, 5.800 habitantes, 7 kilómetros a Tunja, gentilicio soraquense. Sutamarchán, provincia de Ricaurte, 102 kilómetros cuadrados de superficie, 6.200 habitantes, distancia a Tunja 45 kilómetros, gentilicio sutamarchense. Música tradicional que se baila en las veredas y en los municipios de mi Boyacá. Sutatensa, provincia de Oriente, 42 kilómetros cuadrados de superficie, 4.200 habitantes, 120 kilómetros a Tunja, gentilicio sutatensano. Susacón, provincia del Norte, 191 kilómetros cuadrados,
147 kilómetros a Tunja, 3.200 habitantes, gentilicio susaconense. Siachoque, provincia Centro, 125 kilómetros cuadrados de superficie, 9.200 habitantes, 22 kilómetros a Tunja, gentilicio siachoquense. Tópaga, 37 kilómetros cuadrados, provincia de Sogamuxi, 98 kilómetros a Tunja, 4.000 habitantes, gentilicio topaguense. Tasco, provincia de Valderrama, 167 kilómetros cuadrados, 6.800 habitantes, 115 kilómetros a Tunja, gentilicio tasqueño. Tinjacá, provincia de Ricaurte, 79 kilómetros cuadrados, 3.200 habitantes, 54 kilómetros a Tunja, gentilicio tinjaqueño. Tibaná, provincia de Márquez, 122 kilómetros cuadrados, 9.300 habitantes, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio tibanense. Tibasosa, provincia de Sogamuxi, 94 kilómetros de superficie, 14.500 habitantes, 60 kilómetros a Tunja, gentilicio tibasoseño. Togüí, provincia de Ricaurte, 118 kilómetros cuadrados de superficie, 64 kilómetros a Tunja, 5.200 habitantes, gentilicio toguiseño. Tensa, provincia de Oriente, 51 kilómetros cuadrados, 4.300 habitantes, 85 kilómetros a Tunja, gentilicio tensano. Toca, provincia Centro, 165 kilómetros cuadrados, 10.500 habitantes, 28 kilómetros a Tunja, gentilicio toquense. Tutasá, provincia del Tundama, 2.000 habitantes, 135 kilómetros cuadrados, 95 kilómetros a Tunja, gentilicio tutaseño. Tunja, capital de la provincia Centro y del departamento, 122 kilómetros de superficie, 130 kilómetros a Bogotá, 196.000 habitantes, gentilicio tunjano. Turmequé, provincia de Márquez, 106 kilómetros cuadrados, 6.200 habitantes, 35 kilómetros a Tunja, gentilicio turmequense. Tuta, provincia Centro, 165 kilómetros cuadrados, 10.000 habitantes, 26 kilómetros a Tunja, gentilicio tutense. Tununguá, provincia de Occidente, 77 kilómetros cuadrados, 130 kilómetros a Tunja, 2.000 habitantes, gentilicio tununguense. Tota, provincia de Sogamuxi, 314 kilómetros cuadrados, 5.500 habitantes, 110 kilómetros a Tunja, gentilicio totense. Tipacoque, provincia Norte, 73 kilómetros cuadrados, 3.500 habitantes, 175 kilómetros a Tunja, gentilicio tipacoqués. Cumbita, provincia de Márquez, 148 kilómetros cuadrados de superficie, 10.500 habitantes, 70 kilómetros a Tunja, gentilicio umbitano.
Ventaquemada, provincia Centro, 160 kilómetros cuadrados, 16.000 habitantes, 30 kilómetros a Tunja, gentilicio ventaquemense. Villa de Leyva, provincia de Ricaurte, 128 kilómetros cuadrados, 37 kilómetros a Tunja, 18.000 habitantes, gentilicio villaleivano. Viracachá, provincia de Márquez, 68 kilómetros cuadrados, 3.400 habitantes, 23 kilómetros a Tunja, gentilicio viracachense. Zetaquira, provincia de Lengupá, 262 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, 68 kilómetros a Tunja, gentilicio zetaquirense. Bueno amigos, hasta acá mi pequeño aporte, deseo haya sido de su agrado. Si les gustó, compártanlo y muchas gracias por llegar hasta este punto. Será hasta una próxima ocasión, muchas gracias y nos veremos pronto.